conecten, los paso a panelistas. Solo tienes que pasar a Dylan. Me está escribiendo Rodrigo que le ha pasado una historia y que lo va a tener que hacer todo Dylan. De Que no sé. acuerdo. No le está dejando entrar Raúl a Dylan. No sabe por qué. Se va a tener que conectar con el móvil porque llevo yo un rato y no consigue entrar. Está todo como siempre. Mm. Pues igual será algo que tendrán por ahí capado en el banco. Pero la primera vez sí pudo entrar, me acuerdo. Sí, y el otro día en el de Alemania también pudo, pero hoy le está dando error. Qué Pero bueno, y raro, se conecta desde el teléfono. qué raro. Hay gente, sí, ¿no? Sí, hay ya 12 personas. Esa gente que ya está. Haz un favor, Raúl estaba bien conectado, le puedes colocar como anfitrión. Sí. Hola, buenos días a todos. Gusto saludarles. Yo realmente venía como oyente, pero muchas gracias por pasarme el enlace y ser anfitrión, pero sobre todo gusto saludarles a ustedes y a los que están ya conectados, que veo que son un poco más de 20, y muchas gracias por esto. Entiendo que hay algunos que están conectados en equipos, así que para que sepan que hay oficinas que están juntas también para todos. Perfecto. Ya, genial, muchísimas gracias. Sí, veo que hay gente conectada y les quería pedir, por favor, a los que ya están ahí que puedan avisar en sus grupos que la sala está abierta para que puedan conectarse lo antes posible para poder iniciar y comencemos ya a las 10:05 de la mañana, podamos dar inicio a este Zoom planteado para el día de hoy con la Escuela de RIMAX España. Así que, por favor, puedan avisar en sus grupos, se los vamos a agradecer mucho. Y estamos ya conectados con full oficinas de Perú. Qué bueno esto que Avi nos comenta que hay gente ya conectada con sus equipos desde su oficina. Recuerden, como siempre Avi dice, tómense foto, publiquen y hagan ruido de todas estas capacitaciones a las cuales ustedes asisten, se conectan desde RIMAX University Perú. Así que un gusto tenerlos por acá. Vamos a ver qué nos escriben.
A ver, está Remax Munay, Remax Olimpo, Magnus conectados también, desde Remax Protección, que es de provincia, un gusto tenerlos por acá. Ya ha ido creciendo este número de conexiones y qué bueno que están las oficinas ya con varias personas llevando esta formación o esta información valiosa que van a recibir el día de hoy. Les pido que avisen en sus grupos que ya estamos conectados para que se puedan, aquellos que todavía están pendientes por ingresar, que van a conocer un poco de esta información que se presenta el día de hoy, pues no puedan perderse para nada esta información. También desde Trujillo, ya conectada la gente de RIMAX Trujillo. Estamos a nivel nacional, chicos, conectados al 100% con la red. Va creciendo la conexión. Vamos a esperar Bueno, unos minutitos. Ujú. En mi caso, un gusto saludarles a todos. Muchísimas gracias a nuestros amigos queridos de Remax España. Por favor, le mandan saludos a Yolanda y a Javier. Gracias por todo este apoyo. Yo apago la cámara porque, como dije hace un par de minutos, voy a estar acá, pero como participante y oyente. Y les agradezco muchísimo. Y gracias a todos los que están conectados. Hay dos grupos, dos equipos que me mandaron foto a mí de que están juntos. Publiquen en las redes sociales y etiqueten a Remax Perú. Muchísimas gracias a todos, les mando un abrazo y cualquier cosa que necesiten me escriben. Nos vemos. Muchas gracias, Un Xavi. placer. Le mandaremos recuerdos de tu parte a Javier y a Yolanda. Un abrazo, Raúl, un abrazo, Un abrazo. Maite, Graciela y gracias, Gaby, por todo. Nos vemos. A ti. Genial, vamos a dar un minuto más, ¿les parece? Para que la gente se vaya conectando. Les pido Sí, a todos los brokers que están conectados que le hagan saber a su equipo que ya estamos con la sala abierta para que se puedan conectar a la brevedad. Recuerden que estas actividades son específicamente para ustedes, para que puedan conocer más de las ventajas de trabajar con Remax a nivel nacional e internacional, de lo que significa la red y para eso requerimos que ustedes se puedan conectar con su equipo. Entonces, les pido ese apoyo para que podamos dar inicio. Así que, por favor, vamos a las 10:05 estamos dando inicio a este webinario para cumplir con las personas que están puntualmente desde las 10 de la mañana conectados. Ya, de acuerdo. Entonces, me avisan, chicos, ustedes son la primera sí, parte y comenzamos a grabar. Gaby, estamos esperando a uno de los panelistas que está teniendo problemas de conexión. Ok. Y en cuanto esté, damos comienzo. Voy a volver a poner otro poquito de música para que no haya ese silencio sepulcral y Ya enseguida Dylan comenzamos. está escribiendo Dylan que ya está conectado. Creo que hay que hacerlo anfitrión solamente. Maite, estás mutada. Gracias. Nada. Ahora sí está. Perfecto. Las tenemos a panelista y en cuanto esté Dylan, pues pongo el vídeo y comenzamos. Perfecto. Ya le tenemos ahí. Ok. Perfecto. Así que voy a poner. Perdón, he tenido mil problemas técnicos, no sé qué me ha pasado. Pues venga, pues vamos adelante. Empiezo con el vídeo. Una vida que te invita a relajarte y disfrutar uno de los países más seguros del mundo. Excelente atención médica, seguridad legal y física y una calidad de vida que sorprende y convence. ¿Buscas una segunda residencia, ingresos por alquiler o un nuevo capítulo junto al mar? España ofrece belleza, valor y una gran rentabilidad. Mientras otros corren, aquí respiramos. Aquí vivimos. Aquí soñamos. Como Florida, pero con más vino, más historia, más alma. Descubre España, enamórate y deja que además te guíe a tu nuevo hogar en el paraíso. En RIMAX te ayudamos a financiar tus sueños.
Ya, perfecto. Muchísimas gracias. Estaba un poquito lejos como que el sonido, pero Sí. tenía las letras, así que Mm. pudimos ver por ahí. De todas maneras, vamos a esperar este video, seguro por ahí si lo podemos obtener luego. Y muchas gracias. En principio, los que no me conocen, por ahí algunos agentes nuevos, mi nombre es Gaby Arco, soy codirectora del área de RE/MAX University Perú, junto con Avi Maril, director regional y director de RE/MAX University Perú también. Un gusto para nosotros tener esta oportunidad de compartir este webinario informativo desde RE/MAX España en alianza con la Escuela de RE/MAX University o la Universidad de RE/MAX en España. Con Yolanda hemos tenido la oportunidad, había estado haciendo muchas coordinaciones, nos hemos reunido para poder interactuar en distintas actividades de capacitación y una parte ha sido este webinario el día de hoy, donde se abre la puerta para que todos tengamos la oportunidad de conocer un poco más cómo podemos hacer sinergia entre países. Recuerda que al pertenecer a RE/MAX Perú, tienes la oportunidad de poder hacer negocios de manera internacional con distintos países. Así que usando las plataformas de RE/MAX, para que eso lo tenemos, para eso tenemos esa oportunidad de crecimiento, sinergia y hacer negocios con gente que sabes que está dentro de la red, que te garantiza una oportunidad de negocio con seguridad para ti, para tu cliente, con un aliado comercial como es tu compañero socio de la oficina de RE/MAX España. Y para eso nos acompaña el día de hoy varios representantes que conocen y saben esta forma de hacer negocios y aperturando para Perú este webinario. Así que Maite, tienes toda la palabra. Bienvenida a la red de RE/MAX Perú. Gracias por estar Muchas con gracias. nosotros. Espero verte nuevamente pronto y bueno, estamos acá con toda la apertura para conocer todo lo que tienen para decirnos acá a la gente de Perú. Muchas gracias, Gaby, y muchas gracias a todos los que estáis conectados. Bueno, como ha comentado Gaby, o sea, lo que queremos hablar esta tarde es cómo es el proceso de compra y de financiación de un cliente inversor, en nuestro caso de Perú, en España, para que conozcáis todo el proceso y también vamos a hablar de cómo utilizar la plataforma de referidos internacionales, la plataforma de MaxRefer, y cómo podemos pues, ayudaros a incrementar negocio a los dos lados del océano. Entonces, para todo el tema del proceso de compra y de financiación, hemos pedido a Dylan Boyle que esté con nosotros. Dylan es el director del área internacional de UCI. UCI me imagino que no lo conocéis porque no están presentes en Perú, pero para nosotros es uno de nuestros partners financieros. Bueno, llevamos trabajando con ellos más de 30 años y es un banco bastante especial porque solamente hace negocio hipotecario y principalmente a través del canal inmobiliario, con lo cual podéis imaginaros la sinergia tan estrecha que se crea entre los agentes RE/MAX y UCI. UCI está muy focalizado en el cliente no residente, especialmente en el cliente no residente de Latinoamérica, de América, etc. Entonces, le hemos pedido a Dylan, que es el director del área internacional, que nos acompañe hoy en esta sesión pues, para hacernos un recorrido de cómo se está comportando el mercado español en lo que respecta a la inversión internacional en los últimos meses y años, porque el crecimiento es exponencial, debe ser que estamos de moda. Entonces, bueno, pues vamos a hablar con Dylan un poquito de esto. Dylan, bienvenido. Después de todos los problemas técnicos hemos conseguido tenerte aquí. Entonces, si os parece, voy a poner la presentación. Sabéis que debajo tenéis el chat. Cualquier pregunta que os vaya surgiendo, la vais escribiendo y nosotros vamos echándole un vistacillo para poder ir viéndola y contestándolas, ¿vale? A ver. Y entra la presentación, ¿no? Hola, buenas tardes. Digo, buenas tardes, buenas mañanas, buenos días para vosotros. Vais a notar que hablo más raro que los españoles, porque no soy español tampoco. Soy lo que aquí llamamos guiri. Vosotros creéis que le llamáis otra cosa. Soy británico, pero estoy aquí mucho tiempo. Entonces, lo que voy a intentar hacer hoy es explicaros algunos datos que pueden ser interesantes por conocimiento general o por poder compartir con vuestros clientes sobre el mercado de aquí, por si tenéis clientes interesados y entre RE/MAX Perú y RE/MAX España hacéis este cruce de cliente comprador con cliente vendedor y tal, pues para tener esa información. Entonces tenemos una presentación que voy a empezar dándoos un poquito de información sobre el mercado español, ¿vale? Y especialmente el mercado de no españoles comprando en España. Si miramos aquí en la parte izquierda, veis sobre el tamaño global de compraventas que el año pasado, 2024, por ejemplo, eran 129.000 compras por extranjeros,
es un 18% del mercado total. O sea, el mercado total ya estaba pues en 700.000 o por ahí aproximadamente. Pero 129.000 de estos se compraron por extranjeros. Y de estos, el 8% son no residentes, o sea, personas que no residen en España, pero compran aquí. Veis que en los años anteriores era el 9%, pero bueno, se mantiene estable porque el mercado global creció en 2024, por lo tanto, más o menos en volumen se mantiene un nivel muy parecido. Y en la parte de la derecha, veis el crecimiento que ha habido de un año para otro, pero más importante, desde antes del COVID, que nos quedamos en España muy encerrados durante mucho tiempo. Supongo que vosotros también, no lo sé, cada país tiene sus reglas, pero aquí bastante encerrados. Y después hubo un boom de personas que querían un lugar pues mejor, desde donde teletrabajar, o ser los nómadas digitales que hay mucho ahora también. Entonces, veis ahí que desde pre-COVID hasta hoy, en el mercado global hay un crecimiento del 26%, pero en el mercado de los no residentes, comprando en España una segunda residencia, una inversión, lo que sea, el crecimiento es del 35%, o sea, muy superior al global y está incluido en el global. Por lo tanto, es que es un mercado en auge muy, 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 muy importante en España en este momento. En el siguiente slide vamos a ver dónde compran, ¿vale? Las personas. No sé si conocéis muy bien España, está aquí en el mapa. En la parte de en medio, donde pone el 7%, es Madrid, donde estamos Maite y yo en este momento, ¿vale? No existía prácticamente demanda extranjera en Madrid antiguamente. Es un lugar muy especialmente buscado ahora por latinoamericanos en general, porque es muy fácil entrar a vivir aquí y suele haber pues comunidades de personas de todos los países, de México, de Perú, de Colombia, no sé qué, no sé cuánto. La integración se hace muy, muy, muy fácil, pero en general, donde históricamente y sigue comprando, es por la costa, por otros motivos. En el vídeo se habla de que tenemos más vino que Florida. Yo no sé si tenemos más. Lo que sé es que es mucho más barato aquí. O sea, lo que te cuesta una copa de vino en Florida, que te dan cinco, te dan la botella entera. O sea, una copa, cinco copas aquí. Y de calidad-precio creo que es el mejor sitio en el mundo, junto con Portugal, probablemente para el que le gusta beber vino. Pero bueno, no es el objetivo del webinar de hoy, pero siempre lo digo, porque a mí sí que me gusta. Y a Maite también. Entonces, en la zona mediterránea es donde suelen comprar la mayor parte, veis el 31% en Levante, en Valencia, Alicante, porque es un lugar que hay muchos precios populares, y luego tenemos pues las islas y tal. Esos porcentajes que veis aquí es el porcentaje de los extranjeros que compran en cada zona. Sumando todo con unos picos sería un 100%, ¿no? ¿Vale? Y donde hay más crecimiento es pues esto, Comunidad Valenciana, Andalucía, en la región de Murcia, que por precios es muy, 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 muy competitivo, etcétera. Pasamos al siguiente. Aquí no es tan bonito este slide porque eso no lo hace marketing, lo hago yo, pero es muy interesante verlo y os voy a explicar por qué. No tengo el pointer para verlo, pero en el gráfico de la izquierda veis el volumen en compra-venta de los top 10 que compran aquí, ¿vale? Histórico y actual. Veis en el pico rojo que hay al principio, antes de la crisis financiera de Lehman Brothers y todo eso, el británico era básicamente quien compraba en España. Si veis el día de hoy, el británico pues sigue siendo el número uno, pero casi ya no es tan importante porque hay tantas nacionalidades comprando que es muy bueno para nosotros, porque cuando flojea uno, porque la libra baja o porque en Suiza no sé qué, o en Alemania hay crisis, siempre hay gente comprando aquí. Y es más complicado contabilizar las personas que compran de Latinoamérica porque los que compran con hipoteca muchas veces lo hacen con persona jurídica, que después os explico. Entonces, en la estadística del registro aparecen como españoles, porque la persona jurídica que compra con avalistas por detrás, que son peruanos, mexicanos y tal, pues la persona jurídica es española, entonces no se ve. Pero sí que os he incluido algunos datos aquí del registro de la propiedad, que en uno, por ejemplo, aparece Perú. En Castilla-La Mancha, el 3% de los extranjeros que compran son de Perú. En Madrid no aparece Perú ahí, pero estará seguro dentro, porque sé, porque estamos haciendo unas cuantas operaciones con peruanos, entonces sé que hay un mercado. Pero de Latinoamérica en general veis que en Madrid aparecen unos cuantos países: México, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, que lo tenéis cerca también.
Y ojo, lo que decía también, dentro de los españoles, porque son personas jurídicas, hay unos cuantos también. Va creciendo, se va añadiendo más países a esto y es muy interesante. Pero Madrid es un poco bastante importante. Siguiente. Aquí lo que os muestro muy rápidamente es el importe por el que las personas compran. De momento, los que compran viviendas más caras en España son personas de Alemania, Estados Unidos y Suecia. Y por otro lado, que ya es más gente que viene aquí a trabajar, pues compran en precios más baratos. Pero luego hay una mezcla por todo aquí. El siguiente. Vale. Eso también para que veáis, también no os interesa excesivamente porque en eso no está Perú, pero veis los grandes nacionalidades que suelen históricamente comprar en España y dónde, ¿vale? Entonces tenéis los británicos sobre todo en muchas regiones, los alemanes, los franceses, pero están los holandeses, los belgas, etcétera. Y una cosa que veis en la parte derecha, que antes no existía, que es Estados Unidos, que entra en ese mercado ahora también, y etcétera, etcétera, ¿vale? Y es también en Madrid. Igual que los de Latinoamérica, los de Norteamérica también están yendo mucho más a la capital en Madrid. Siguiente. Vale, eso es una cosa que me gusta ponerlo mucho porque muchas inmobiliarias, Remax incluido, a veces me dice, no, es que mis clientes no quieren financiación, son ricos. Y es verdad, ¿vale? Pero es un gran mito porque muchas veces, y vemos, cuanto más poder económico tienen las personas, más eligen sacar un préstamo. No soy muy conocedor del tipo de interés que hay en Perú, pero sí que conozco algunos países, viví 3 años en Brasil y el tipo de interés mensual es equivalente al anual aquí. Entonces a la gente, pues muchas veces, si está dando un retorno, su dinero que tiene en su moneda local del 10, del 12, del 15% anual, ¿por qué no sacar un préstamo hipotecario al 3,99, por ejemplo? Que financieramente tiene mucho sentido y pueden aprovechar mucho mejor sus fondos para hacer diferentes cosas con su dinero en otros lugares, lo que sea. En la mitad de las compraventas que se hacen en España en general hacen con préstamo hipotecario, la mitad, y cuando son de extranjeros, pues depende un poquito de la nacionalidad, va desde 1 de cada 10 los belgas a 1 de cada 3 los norteamericanos y en medio pues todo lo que hay. Pero es que existe y es importante que el cliente sepa que tiene esa posibilidad porque muchas veces no lo pide porque piensa que no existe para él. O sea, a lo mejor un cliente vuestro en Perú que quiere comprar una inversión en España piensa que o lo paga o no tiene opciones. Pues sí que tiene opciones. Entonces es interesante que lo sepa y es interesante para que compre algo mejor también con vosotros, o sea, de mayor precio. Obviamente, cuanto más precio, mejor para todos, ¿no? Y el cliente tendrá una casa maravillosa. Siguiente. De nuevo, simplemente para que veáis más o menos el importe medio que compra cada persona. El importe medio de una hipoteca en España en global es de 156.000 euros. Pero ahí es el global. Si miráis cuánto es de medio para un sueco, pues es 346, más que el doble está incluido dentro de esos 156. Pero eso depende, siempre va a depender mucho del tipo de vivienda y en qué zona. O sea, las Islas Baleares, Madrid, Barcelona son lugares que el metro cuadrado perfectamente está por encima de 10.000 euros y en Murcia a lo mejor encuentras por debajo de 1.000 en algún caso. Entonces hay mercados muy, muy, muy distintos y hay algo para todos los gustos y bolsillos. Next. Y por último, para que veas dónde. Una cosa que es llamativa, llama la atención, siempre me llama la atención, y es el primero que pone Alicante. Maite conoce bastante la zona porque es de ahí, que una compraventa en cada dos es de extranjeros. O sea, en una zona preciosa de España y solamente en esta provincia tienes desde lo más caro hasta lo más barato, popular, es que tienes de todo en la provincia. El 50% de las compraventas no son por españoles. Es para mí, es una comunidad grande, no es un pueblecito mirado a la nada. Es muy llamativo. Y luego ya, pues por todas partes tenéis otros porcentajes. Lo que está pasando ahora en las grandes ciudades, en Valencia, en Madrid y tal, es que está creciendo mucho, 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 sobre todo de personas que no viene buscando lo que buscaba típicamente el británico, que era sol y playa y sangría, sino personas que vienen a estudiar, a trabajar, a vivir una vida más europea o lo que sea, porque también
llama mucho la atención para muchas personas que quieren Sevilla y Madrid, por ejemplo, que es donde vivo yo, forzosamente, pero me encanta. Es una ciudad hoy muy cosmopolita y en el barrio donde yo tengo la oficina aquí, que se llama el barrio Salamanca, creo que 3 de cada 5 personas aquí es de Latinoamérica. Y es así, ¿vale? Sí. Siguiente. Efectivamente, pues muchas gracias, Dylan, por esta introducción. Es un poco a grandes números. Como os decía, Dylan, el cliente de Perú y de Latinoamérica en general, pero sobre todo el cliente de Perú está comprando mucho en Madrid, que es donde tenemos, digamos, esta chincheta grande en el centro. Y luego también compra bastante lo que es en el arco mediterráneo, lo que es en Costa ya, en Málaga, que sería la chincheta de abajo, y en, como decía, en Alicante, Valencia. Son ciudades bastante grandes que están al este de España. Son ciudades bastante grandes, con mucha vida, con muy buen clima y con unos precios bastante más asequibles que los de Madrid. Entonces, bueno, pues para que también podáis ubicar un poco. El norte todavía está más para cliente nacional, en el norte no está comprando mucho cliente internacional, es más todo lo que es el arco mediterráneo y bueno, y en las islas, pero las islas es más para el turismo europeo, el cliente del sol. Dentro de Madrid, para que os hagáis una idea, hay varias zonas, o sea, están las zonas centro, que como decía Dylan, pues está el distrito de Salamanca, Chamberí, Retiro, solo para que os suenen, son zonas de un poder adquisitivo bastante alto, ¿vale? Ahí es donde están todas las tiendas de lujo, bueno, los alquileres son bastante altos y demás. Pero también hay mucho cliente de Perú que está invirtiendo en zonas un poco más periféricas de Madrid, son barrios algo más populares y lo que buscan ahí sobre todo es la facilidad de alquilar y saber que tienen la inversión garantizada porque son ciudades o barrios que están muy cerca del centro de la capital, ¿eh? Entonces, bueno, Madrid es muy disperso, o sea, en el centro, pues es, digamos, las propiedades de gran lujo, pero luego hacia las afueras también hay bastantes con unos importes más bajos. Para que os hagáis una idea, en Madrid tenemos 53 oficinas, con lo cual es la zona donde más oficinas tenemos y 780 compañeros. O sea que si necesitáis cualquier cosa de Madrid estáis más que descubiertos y de todas formas en Rimas estamos presentes bueno, pues en todas las capitales de provincia y en algunas zonas pues, con bastante fuerza, como es toda la parte que os estaba contando yo del Mediterráneo, ¿vale? No os voy a entrar mucho en detalle de las zonas, pero sí que es cierto que cada zona de Madrid pues tiene un perfil de cliente, ¿no? El que más gusta al cliente de Latinoamérica es el barrio Salamanca, que es donde están todas las tiendas de lujo. Luego hay muchos clientes que les gusta estar cerca del Estadio y del Bernabéu por el tema deportivo. Todo esto está bastante céntrico. Entonces, os pasaremos toda la presentación. Por si queréis ir echando un vistazo, pues sabéis un poquito más si es alguien que, familias de diplomáticos y demás, pues tienen más a una zona que se llama Chamberí, que también es muy céntrica, ¿vale? Pero bueno, para que lo tengáis un poquito ubicado. Y ya queríamos hablar un poquitín más también con Dylan, de cómo sería la financiación y el proceso de compra, los requisitos que va a tener que tener un cliente de Perú para poder comprar una propiedad aquí en España. No sé si, Graciela, ¿has visto alguna pregunta en el chat en lo que llevamos? No, solo preguntaban el nombre del banco, pero ya les he respondido por el chat, así que adelante, continúa. El banco es UCI, que su papá es Banco Santander y su mamá es BNP Paribas, ¿vale? O sea, quien está detrás... Ahora ya sé quién es mamá y qué papá, llevo 30 años... Bueno, o al revés. ¿Cuál es cuál? Entonces, quien está detrás es el Banco Santander y es como una entidad que, como os decía antes, solamente hacen hipotecas, con lo cual, bueno, la especialización es muy importante con ellos. Y tienen unos productos que luego os contaremos que son muy adaptados también, para que os suenen que existen esas soluciones para el cliente no residente. Gaby, no sé si tú tienes alguna duda, algo que nos quieras comentar. No, igual estaba revisando el chat y vamos con comentarios, ¿no? Los chicos han ido como presentándose, pero les recuerdo que igual acá estamos solamente la red de Perú y que sigan recomendándole y diciéndole a la gente que se une para que vean esta información que está muy interesante, sobre todo la información que la gente de Latinoamérica y sobre todo de Perú puede acceder a esta información de banco, financiamiento, la zona y también el trabajo en red, que es para lo que vamos en breve, ¿no? Javier Sierra, nuestro presidente de Rimas España, él siempre dice que España es la Florida de Europa y de hecho él ya lo lleva diciendo años y es cierto, o sea, la explosión de inversión internacional en España
pues está siendo brutal en los últimos años. Lo estamos sufriendo los españoles, que al final el precio no para de subir, pero bueno, por lo demás, estamos encantados. Bueno, por lo menos se ha reactivado muchísimo, lo cual es bastante importante, y también que usemos este tipo de actividades, este tipo de crecimiento para que la red sea más productiva, ¿no? Eso me parece genial. Así que avancemos. Muchas De gracias. hecho, tenemos muchos compañeros aquí en Madrid que son de Ujú. Perú y lo que Sí, vamos a hacer también con ellos es grabar una serie de vídeos cortos. Ellos están más en el día a día de la compraventa, con tips que puedan ser interesantes también de cara a, bueno, a poder compartirlos con vosotros bueno, pues que vayáis conociendo un poquito más cómo funciona un cliente peruano aquí en España y cuáles son pues esas inquietudes que tiene cuando viene aquí, para que podamos también perfecto. echarle una mano con esto. Gracias, Mike. Muy bien, Dylan, lo primero, a nivel legal, ¿qué es lo que es un cliente no residente? Para que lo tengamos también claro. ¿Qué es lo que nosotros consideramos un cliente no residente? Porque tiene unas peculiaridades en tanto en la compraventa como en la financiación. Es que, perdonadme, es que claro, estoy mirando y que ha cambiado la presentación. Claro, como mi compañero Rodrigo se ha quedado en alguna parte y soy yo. Y eso es diferente a lo que yo vi antes. Pues sí, para ser considerado no residente es permanecer menos de 183 días en España. ¿Por qué? Porque si una persona está más de 183 días, y si no me creéis, lo podéis preguntar a Shakira, tiene que pagar sus impuestos en España, ¿vale? Entonces, el que paga impuestos aquí es residente, el que no, más o menos, es no residente, ¿vale? Hay ciertas cosas como personas que tienen los hijos aquí, en colegio y tal, aunque la persona está en otro lugar, pues a lo mejor lo podríamos considerar también como residente para la compra de una vivienda también. Pero ahí volvemos al tema que no hay problema porque inclusive para el cliente no residente de Perú podemos ofrecer siempre a través de Remax Finance, porque directamente el banco no puede captar en Perú o en México o Estados Unidos por normativa europea, pero se puede hacer la financiación perfectamente al 60% de la compraventa a través de Remax Finance con Unión de Créditos Inmobiliarios, UTI en este caso, ¿no? Bien, no sé qué viene después y voy a ir Sorpresa. sobre la marca. Vale, ¿el NIE qué es? El NIE es un número de identificación para extranjeros, ¿vale? Como buen extranjero yo lo tengo y vosotros también. Son diferentes. A ver, hay una cosa que se confunde porque se llama igual. La tarjeta de residencia para vivir aquí se llama NIE. Y también el número fiscal para poder pagar impuestos aquí se llama NIE. ¿Por qué hay que tenerlo? Hay que tenerlo porque es el número de identificación que permanece con una persona durante toda la vida, una vez lo tenga, para pagar impuestos en España. Y hay una cosa que sí que hay que tener muy en cuenta en España, es que se paga impuesto, ¿vale? Para la compra de una vivienda en España, calcula más o menos un 10% que el Estado va a llevar sus 7, sus 6, sus 8, dependiendo de la comunidad autónoma, más algunos otros gastos que hay y tal. Pero para poder pagar este impuesto es necesario tener primero un NIE que se puede hacer o bien en España, yendo a la policía para pedir el NIE, o bien, y a veces es mucho más rápido y más fácil, que el cliente comprador en su país de origen, que vaya al consulado español y que pida el NIE, ¿vale? Eso es una cosa necesaria para hacerlo. ¿Cuándo se Ahora, pide, cuándo se pide el NIE, Dylan? ¿En qué momento del proceso de compra? yo creo que una persona, en el momento de que tenga intención de comprar, como es gratuito, debería pedir el NIE, porque dependiendo dónde, puede tardar más o menos, ¿vale? Es algo muy sencillo, pero debido a la demanda enorme que hay en lugares como Costa del Sol, en Andalucía, etcétera, etcétera, puede tardar mucho si lo está pidiendo en España. Por lo tanto, es que yo siempre recomiendo a todos, desde el momento que una persona dice, ¿sabes qué? Voy a buscar una vivienda, pues que lo saque ya, que no espere hasta el final, porque eso va a entorpecer la venta si no lo tiene al final, porque el notario no puede firmar si no existe eso, porque no se puede liquidar los impuestos. Entonces es mejor tenerlo cuanto antes porque no es una cosa que genera un coste para el cliente, ¿vale? Podemos empezar, por ejemplo, a estudiar la hipoteca sin esto, pero solo puede llegar hasta cierto punto. Dylan, perdona que te interrumpa, es que están preguntando que qué requisitos son necesarios para obtener el NIE. No, no hay ningún requisito, es que todo el mundo tiene, a ver, el número fiscal no hay requisitos. Una cosa es pedir la residente en España, eso tendrá todos los requisitos que tenga, pero es que para tener el NIE es simplemente decir, necesito un número de NIE, por favor, y te lo tienen que dar a cualquier persona. Te va con el documento del pasaporte del país o lo que sea y te hacen el NIE, o bien aquí o a través del consulado ahí, diciendo
tengo intención de comprar una vivienda en España y me han dicho que necesito un NIE para pagar los impuestos. Sí, señor, siéntate aquí, rellena un formulario y te hacen el NIE. Para pagar impuestos no ponemos problemas. No, Ahí para pagar... les dejamos a cualquiera. ¿vale? ¿Qué más necesitaría un cliente? Guiándome en lo que pone aquí, pero claramente, una persona que no... Hay ciertos países europeos y tal que es muy sencillo financiar una persona física, ¿no? En el caso de Perú, México y todos los países de Latinoamérica y etcétera, etcétera, lo que nosotros vamos a hacer es coger los perfiles, los clientes, analizar su riesgo como haría cualquier banco y una vez digamos nosotros, muy bien, vamos a dar un préstamo de 700.000 euros al señor González, ¿vale? En este momento le vamos a pedir constituir una sociedad. Un vehículo, es una herramienta, no es muy costoso, no cuesta mucho dinero, ni se tarda mucho tiempo en hacerlo, un mes aproximadamente, para que el tomador de este préstamo sea esa persona jurídica y los clientes que hemos analizado actuarán como avalistas. Es solamente una forma jurídica para poder hacer la compraventa y es el motivo por el cual os conté antes, es más difícil ver en el registro cuántas personas hay de Perú y de México, etcétera, etcétera, comprando en Madrid, porque muchas veces el tomador principal es una persona jurídica, pero no es una empresa, no tiene actividad, es solamente eso. Tiene algunos beneficios también fiscales que pueden interesar más o menos, pero es la forma de hacerlo, por lo tanto, se va a hacer así. Luego aquí pone poderes, ¿por qué? Pues muchas veces al cliente extranjero que hace una inversión en España, sea donde sea, o sea, cuando es del Reino Unido o cuando es de Perú, muchas veces da poderes a un abogado, porque lo de ir y venir, pues a veces no se puede venir en este momento y tal, y está muy estructurado la compraventa y la hipoteca en España, es muy sencillo, pero es que hay que ir varias veces, hay que ir al notario en 2 ocasiones, no solamente en uno, para asegurarse el notario de que el cliente lo tenga todo muy claro y tal. O sea, jurídicamente es muy seguro, pero a lo mejor no puede ir tantas veces. Por lo tanto, muchas veces a un abogado, yo recomiendo que sea un abogado o un hermano, si veo por aquí o algo así, que tenga los poderes para poder hacer esta parte, ¿vale? Puede no sonar bien, porque estoy con mis compañeros de una inmobiliaria, pero al banco no le suele gustar que el mismo que vende la vivienda tenga el poder para la hipoteca, no le suele gustar. Es mejor que sea un tercero independiente, que puede ser, en este caso, un abogado o una persona especializado en estas gestiones para clientes no residentes. También para los clientes es importante que tengan abierta una cuenta bancaria aquí en España. Es uno de los requisitos, abrir una cuenta bancaria. Es un requisito, vale, sí, a ver, sí, vemos casos de que sí, casos que no, porque vemos notarios que aceptan recibir el dinero o sea, es verdad. Lo que pasa es que el dinero normalmente es una cantidad bastante importante de dinero que va a venir, es mejor que vaya a una cuenta que tenga el cliente porque se va a pasar, obviamente, por un control de blanqueo de capitales también. España es de los que más mira eso en Europa. Yo creo que en mi país creo que todos los rusos han comprado y no ha pasado nada, pero en España se comprueba muy bien la procedencia del dinero. Normalmente va a ser interesante sí o sí tener una cuenta porque hay otras cosas que pagar, la luz, el agua, los impuestos, que no son muy altos aquí. Los impuestos que se pagan anualmente sobre una vivienda, y digo de verdad que no son muy altos aquí, en otros países son miles y miles al año y aquí suelen ser ciertos cientos al año, o sea, pero hay que pagarlo y si no tienes cuenta es más complicado hacer el pago y luego ya pues son problemas con la administración y todo. Entonces, lo ideal es abrir una cuenta que sí. Bueno, pues avanzamos un poquito más. Diran, ¿nos puedes contar un poco cómo es el proceso hipotecario en cuanto a tiempos, las fases que va a ir siguiendo Bien. un Hay, cliente? hay una parte que es muy útil aquí de UCI, que Maite lo conoce bien, que el proceso es digital, ¿vale? Todo es digital, por lo tanto no vamos a estar enviando papelitos a Perú, fírmame aquí, devuélveme por correo, es todo muy, 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 muy digital y muy rápido, ¿vale? Entonces la primera cosa que va a hacer para cumplir con la ley de protección de datos en Europa, que es muy rígido, mucho más que en Estados Unidos o en otros países, ¿vale? Es firmar una protección de datos para que podamos contactar con vuestro cliente, ¿vale? Y comprobar el CIRBE, que es el registro del Banco de España, para comprobar si una persona tiene
tiene alguna deuda o no, ¿vale? Eso es muy sencillo, se hace una firma digital con el teléfono y ya está. Y a partir de este momento, como ya tenemos derecho de tener información de este cliente, vamos a recopilar la documentación necesaria del cliente. Depende si es un asalariado o si es un empresario, los documentos van a variar ligeramente, pero el consultor junto con Maite y su equipo siempre nos van a acompañar en este proceso y es muy fácil. Subimos esto digitalmente a una plataforma, lo mandamos al departamento de riesgos. Nuestro departamento de riesgos no suele tardar más de unos cuantos días en dar el resultado. Y una cosa muy importante aquí también, que puede ser que tengáis clientes interesados en comprar una vivienda de 1 millón, ¿vale? Y queréis comprobar si realmente puede. Podemos hacer el análisis completo para este cliente y decir, pues sí, le puedo dar a esa persona una hipoteca de 600.000 o podríamos decir, no, solo llega a 500.000 o wow, podría tener mucho más, podría tener 800. De esta forma sabéis un poco enfocaros en un tipo de vivienda o no, porque de nada sirve que todos ustedes estén meses enseñando e intentando vender una casa que después esta persona no va a poder comprar. Entonces, todo lo que estamos viendo aquí se puede hacer con vivienda en mente o inclusive sin vivienda en mente. Se puede preparar también, ¿vale? Lo digo igual para vosotros, es muy, para ustedes, no decís vosotros, ¿verdad? Para ustedes igual es muy común, pero en España somos la única entidad que hace eso. La gran mayoría de los bancos, si no tiene una casa ya visto y con una escritura, una nota simple, no van a hacer el estudio, nosotros sí, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, pues tasamos la vivienda. Sí que en España siempre se va a hacer una tasación independiente. Lo puede hacer el cliente con cualquier empresa tasadora que quiera, siempre y cuando esté homologado con el Banco de España, o si no conoce ninguno y no sabe, nosotros lo podemos encargar por el cliente. Pero tiene las dos opciones y eso es muy abierto y muy transparente, ¿vale? Una vez esté definitivamente aprobado, porque hay que tener la tasación para la aprobación definitiva, entonces nosotros vamos a emitir unos documentos, unos cuantos documentos, pero uno es el FEIN, la FEIN es la ficha europea universal, o sea, pone toda la información que necesita saber el cliente sobre la hipoteca y se firma digitalmente, explica las condiciones, qué pasaría si esto y el otro. Es muy completo y es normalizado. O sea, la información que hay es exactamente lo mismo en todos los bancos para que el cliente pueda comprobar realmente lo que le ofrecen, porque no hay inventos aquí, ningún banco puede hacer lo que quiera. Pues esto y el de los seguros también, ¿vale? Y una vez firma el cliente la recepción de este documento, tiene un periodo obligatorio de reflexión de 10 días. Después de emitir ese documento y que certifique el cliente, mediante firma electrónica, que lo ha recibido, no podemos firmar la hipoteca de la compraventa hasta pasado 10 días. Quiere decir 11 días, porque el 10º está incluido. Son 11 días realmente, ¿vale? Y durante este periodo tiene que acudir o el cliente o en su caso su apoderado, su abogado, a la notaría, sentarse con el notario para que el notario repase todo para saber que el cliente ha entendido exactamente las condiciones y lo que va a firmar, ¿vale? Lo tiene que hacer cualquier día durante ese periodo de reflexión. Y a partir del día 11 ya se puede hacer la compraventa y la hipoteca ante notario, irá al cliente o no, si tiene un apoderado, y ya está. Y una vez hecho esto, pues en un periodo de 1 mes, 2 meses aproximadamente, el gestor contratado por el banco inscribirá todo en el registro, liquidará los impuestos con los dineros que ha retenido para este fin, y si sobra un dinero, pues lo dará al cliente porque ha sobrado, si falta, se lo va a pedir y ya está. Pero normalmente suele sobrar, porque son cantidades muy fácilmente calculables. Dylan, pregunta. Perdón, una preguntita antes de que paséis. No sé si Maite o Dylan la puede responder. ¿Cómo puede abrir un cliente en Perú una cuenta bancaria aquí en España? Si se lo podéis explicar. Maite, tú más que yo nunca lo he hecho. Tiene que venir a España. O sea, ese es el único requisito por el que hay que venir a España. Ningún banco te abre una cuenta si no es físicamente. Entonces tendría que venir el cliente aquí a España. Lo ideal es, en el momento en que el cliente va a visitar las propiedades, lo ideal es que ahí abra la cuenta y aproveche ya este viaje. Entonces, lo ideal todavía más es tener el NIE antes de visitar esas propiedades, o sea, cuando está pensando en venir,
tener el NIE, cuando llegue aquí a España, abrir la cuenta y firmar los poderes con la persona que vaya a apoderar, porque ese sí que es un requisito que tiene que ser presencial, ¿vale? Y la cuenta es obligatoria porque ningún banco te va a permitir hacer ninguna hipoteca si no tiene una cuenta aperturada, porque tienen que liquidar los impuestos, como decía Dylan, y además, una vez que tienes la casa, los suministros, todo, tiene que ir con una cuenta bancaria, ¿vale? No, y nos interesa cobrar la cuota cada mes también, ¿eh? También, es un pequeño detalle. Chiquitito. Vale. Mira, preguntan también, Dylan, para un extranjero, ¿cuánto tiene que aportar de inicial un cliente? Vale, Un extranjero de Perú. para un cliente precisamente de Perú va a tener que aportar el 40% del valor de compra-venta más los impuestos, ¿vale? Yo diría, si una casa vale 500.000, que tenga 250, ¿vale? Yo le puedo financiar el 60% del valor de compra-venta, pero el 40 más los gastos llega a ser prácticamente siempre un 50% del importe total, ¿vale? Y a 30 años, ¿no? Entendemos. Lo podemos hacer hasta 30 años, siempre y cuando en la fecha futura final de la hipoteca los intervenientes no tengan más de 75 años, ¿vale? Si hay una mezcla y hay una persona un poco más mayor y una persona más joven, va a depender de los ingresos de cada uno. Pero la regla general es tener 75 años al final del préstamo, por lo tanto, una persona de 45 años hoy lo puede tener a 30 años. Una persona con 50 años hoy lo puede tener a 25 años. Mira, Jessica nos hace una pregunta que yo no termino de entender, os la leo. Sí. Para un residente con NIE en España, ¿cómo sería el proceso de venta? He escuchado que hay incluso créditos hipotecarios con cero inicial. Yo tampoco lo entiendo. Para un residente con NIE en España, el proceso de venta o de compra, primero, porque Venta. el- de venta, porque una persona Compra, perdona, acaba de compra, poner vale, esto. vale, vale, compra. Ahora Ah, sí, sí, ahora acabo ya de lo A ver, entendemos. ponerlo. para una persona Eso. residente en España, el proceso es igual que para a un español. O sea, yo no soy español, yo tengo NIE, pero para mí la compra en España es exactamente igual para mí que para una persona que es española de toda la vida. Hay diferencias porque en el momento de concesión de la hipoteca, sí que va a mirar cuántos años llevo trabajando en España, cotizando y tal, para la seguridad del banco cuando me da el dinero a mí. O sea, lo normal, lo ideal es que una persona lleve al menos 3 años trabajando en España y cotizando en España para esto. Sí que tenemos casos que no es así, porque una persona vivía en otro país, ha venido a España trasladado por su misma empresa y hay una continuidad laboral. Entonces, en esos casos, a lo mejor le puedo dar la hipoteca a los 6 meses, 9 meses, una cosa así, ¿vale? Pero lo normal, una persona que no es española, que vive en España, que tiene NIE, no hay problema siempre y cuando lleve 3 años viviendo aquí. Y el proceso es igual. Lo del 0%, no sé si lo he entendido, pero no existe préstamo al 0%. No existe. No. Los Tampoco, tipos de interés sí que es cierto que están bastante ajustados. Para uno residente pues, puede rondar el 3,5, 4. O sea que son unos tipos de interés muy atractivos, pero el cero no lo hemos visto. no existe. Puede ser que en el pasado, cuando el tipo de interés era negativo en Europa, que algunas personas con préstamo hipotecario variable pagaban cero intereses durante un periodo, pero luego ya subieron hasta el 4 y tanto y ahora pues están normalizados alrededor del 2% del Euribor, más el margen que paga el cliente, por lo tanto el cliente paga un 3, un 4. Pero un cero, eso fue una anomalía del sistema por tener tipos de interés negativos en Europa durante un periodo tras la crisis financiera de la década anterior. Vale. Mira, nos preguntan, pero esta pregunta la respondo yo, que si los bancos que están en Perú, que son BBV y Santander, pueden ser de ayuda. A ver, precisamente son dos entidades que aquí en España no trabajan mucho con el cliente internacional, o sea, tenemos otras entidades que sí que están más enfocados en el cliente internacional. De todas formas, quizás pueda ayudar a la hora de aperturar una cuenta, ¿vale? O sea, que eso sí que podría ser interesante. Pero vamos, no son dos bancos precisamente que se destaquen porque sean muy activos con el cliente internacional hoy en día aquí en España, vamos. Pero a nivel de banco os digo que un sucursal de un banco en otro país tiene el nombre, pero nada más. O sea, Nada más. Claro. no es lo mismo. Es que es otra cosa completamente distinta. Entonces, desde Perú, el Santander, dudo muchísimo que pueda ayudar a abrir una cuenta aquí. Lo dudo muchísimo. No.
También nos pregunta, que va un poco al hilo, Mariela, que si el Santander puede tener acceso al historial crediticio de un peruano a la hora de evaluar el crédito hipotecario. Tampoco, porque luego hay normas que rigen todo eso también. Siempre el cliente nos va a tener que firmar, si nosotros pudiéramos, que en el caso de Perú no podemos, nos van a tener que firmar autorización para poder acceder a ello. Lo tenemos para algunos países europeos. Para Perú solicitamos siempre que el cliente mismo nos trae esos documentos. ¿Vale? Lo va a pedir el cliente en Perú y nos lo va a mandar pues, por email o subiéndolo a la plataforma, lo que sea. El tema de tener que crear una persona jurídica aquí en Madrid, perdona, en España para comprar para un cliente especialmente de Latinoamérica es por una ley que entró en vigor en el 2018, es la ley hipotecaria a nivel europeo, que si tú, un cliente de Perú financia una hipoteca aquí, el banco está obligado en cualquier momento de la vida del préstamo a cambiar la hipoteca a su moneda de origen si el cliente lo pide. Entonces, en monedas que fluctúan mucho, como pueden ser las de Latinoamérica, los bancos directamente no financian. La única forma de financiar es creando ese vehículo inversor en España, porque entonces ya es una sociedad española la que está invirtiendo, aunque se analiza el riesgo del cliente en Perú. Esa es la explicación de por qué hay que crear esos vehículos inversores. ¿Vale? No hay Vale, más pues preguntas. Puedes seguir. perfecto. Pues Dylan, si quieres comentar, algunas de las cosas ya has ido comentando sobre la forma de trabajar de UCI, los importes medios y demás, pero bueno, si quieres hacer un repaso para asegurarnos que no nos hemos dejado nada en los siguientes slides. Vale, hago un repaso, voy a ir lo más breve posible porque no quiero aburrir a nadie tampoco y hay mucha información aquí, pero aquí es un slide que veis quiénes somos, esa es la oficina central que tenemos aquí. Pasamos al siguiente, estamos presentes en Brasil, España, Grecia y Portugal. Somos un banco pequeño, pero bueno, estamos un poquito por aquí y por allá, ¿vale? Hacemos muchas cosas a través de las inmobiliarias, porque siempre hemos existido del lado de la inmobiliaria. Usted no tiene oficinas a planta calle para abrir cuentas y tal. Trabajamos para dar hipotecas a través de la inmobiliaria. Y por esto, estoy viendo que esta información es en inglés. Lo siento, yo os voy dando un resumen. Seguro que tenéis un inglés maravilloso, pero bueno, explico un poquito lo que hay, ¿vale? Siempre intentamos inventar soluciones que la misma inmobiliaria nos ha ido pidiendo, ¿vale? Estamos muy, muy, muy unidos con vosotros y casi todas las innovaciones que tenemos viene de vosotros, porque no tenemos tantas ideas nosotros. Vosotros decís, es que tengo un cliente y me dijo que necesitaba y tal, y vamos intentando crear un producto similar a lo que nos estáis explicando. ¿Me pasa? ¿Mes que viene? Vale. Hay una cosa en el anterior, pasa atrás uno, Maite, que es muy importante, que es donde pone, analizamos operaciones complejas. Eso es muy, muy, muy importante, ¿vale? Porque la banca generalista, si no le entra por el score simple, rechaza. ¿Por qué no quiere trabajar más en esto? Nosotros sí, cogemos 700 hojas porque tenemos clientes muy complicados, tienen holdings, tienen ingresos en diferentes monedas, tienen documentos en diferentes idiomas y tal, y dedicamos tiempo a analizarlo. Y eso suele ser muy útil para esos clientes que tenéis de alto nivel, que necesitan como si fuera la banca privada, pero eso sí lo hacemos muy bien. Y pasando al siguiente, hay otra cosa que es muy importante decir, que pone aquí freedom, libertad. Somos el único banco que hay en España que da la hipoteca sin vinculaciones. O sea, lo que firmamos con el cliente, si decimos tu tipo de interés va a ser, pongamos, el 3,99 y el plazo no sé qué, durante los 30 años va a ser un 3,99, si es lo que ha firmado. En muchas entidades te venden una alarma, un seguro, un no sé qué, un no sé cuánto, y qué pasa, llegas a mi edad y el seguro de vida duplica en valor, pero si lo cancelas, pagas más intereses. O sea, esa transparencia nos gusta mucho. Entonces, es un tema importante a decir, que es una diferencia importante que tenemos, ¿vale? Tres productos muy por encima os voy a explicar, pero los digo porque esos también son productos. Obviamente, una hipoteca normal y corriente lo damos, obvio, y es lo que más hacemos, pero hacemos algunas cosas que los demás prácticamente no hacen y mucho menos para un no residente, y nosotros sí. Entonces, son tres. Son la autoconstrucción, la compra más reforma, que es muy, muy popular con el no residente, y solamente la reforma, que lo explicaré un poquito después. Pasa al siguiente, Maite. En la autoconstrucción es muy interesante porque inclusive para un cliente de Perú es posible que le vamos a dar hasta el 100% del importe necesario para construir la vivienda. ¿Vale? El cliente tiene el dinero necesario para comprar el terreno
y nosotros daremos hasta, porque podría ser el 100, podría ser el 90, dependiendo del valor futuro de tasación que hagamos, pero hasta el 100% de la construcción solo podemos financiar. Eso es algo muy diferente. Durante el primer periodo pagará solo intereses y nosotros lo que haremos es durante la construcción mandar al tasador para comprobar cómo va avanzando la obra, lo cual también para el no residente es muy interesante saber que alguien va a estar controlando esto, porque es muy fácil, estando a 10.000 kilómetros de distancia, que alguien diga, sí, 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 todo va bien, sí, sí, mira una foto, y están mandando la foto de la casa del vecino, y uno no sabe realmente cómo está su vivienda. Vamos a mandar un tasador y va a estar comprobándolo para ir emitiendo los fondos mientras avance la obra. Funciona muy bien, ¿vale? El siguiente es el compra más reforma. ¿Por qué es interesante eso para el no residente? Pues muchas veces el no residente que compra una vivienda, una segunda vivienda, una inversión en España, es un cliente de cierto nivel y aunque la casa está perfecta, reformada hace 30 años por la abuela, porque muchas de las casas que vuestros clientes van a comprar aquí en España son viviendas que tienen cierta antigüedad. El centro de las ciudades son centros históricos, son viviendas que tienen 80 años, 100, y muchas veces lo van a querer reformar a su gusto. ¿Por qué es interesante? Porque si yo le puedo dar a un cliente el 60% de la compraventa, como es el caso de un peruano, también le voy a poner dentro de la misma hipoteca un porcentaje de la reforma. Entonces, si compra una vivienda en 500.000 y me dice, pero yo lo voy a reformar y voy a gastar unos 150.000 euros en reformar esta vivienda, pues la mitad de esos 150 también lo voy a poder financiar para que no se tengan que descapitalizar. Entonces, no le estoy dando un 60%, ya le estoy dando un 70, un 75, lo que sea. Lo voy a hacer de forma muy similar a la autoconstrucción. Le voy a dar en la compraventa, el día de la firma ante notario, el 60% que le prometí para la compraventa y luego posteriormente vamos a ir mandando un tasador para comprobar el avance de la reforma y iremos dando al cliente el dinero que hemos prometido que queda en la escritura legalmente vinculado. Es como, digamos, como si fuera una póliza de crédito, pero dentro de la misma hipoteca, al mismo plazo, con el mismo tipo de interés, etcétera, etcétera. Y está siendo casi más popular con el no residente que con el residente, ¿vale? Funciona bastante bien. Bien, y ya está. Eso ya os lo he dicho todo, ¿vale? Y poco más. Más preguntas que tengáis, Maite está a vuestra Mira, plena Sí. disposición y hablamos diariamente, así que cualquier duda lo podemos ir solucionando. Sí, Maite, antes que sigas, por favor, porque hay varias preguntas ahí que pueden ir respondiendo, quería decirle a la red, a los chicos de Perú, que recuerden que pueden hacer estas preguntas enfocando y pensando desde el punto de vista de un posible cliente potencial que quiere irse a España en el futuro o que quiere invertir allá sin dejar Perú. Así que traten de enfocar sus preguntas de las posibles que le podría hacer un cliente potencial que quiera hacer este tipo de inversión. Ahora, Maite, todo tuyo para las preguntas, o vale. Graciela. Mira, Carmen nos pregunta que, bueno, que cuánto va a tener que tener un cliente, lo que comentábamos antes, para poder comprar una propiedad. El 40% lo va a tener que tener en efectivo más los gastos. Los gastos de compraventa en España dependen de las comunidades, pero podéis calcular aproximadamente un 10%, ¿vale? O sea que sería un 50% necesitaría tenerlo en efectivo para poder comprar. También comenta Dana que cuando ha estado en España hay otros gastos adicionales que quien compra debe tener en cuenta. ¿Cuáles son esos gastos adicionales? Bueno, pues como os decía, los impuestos, la notaría y el registro, calcular aproximadamente un 10%. Después, una vez que compras la propiedad, sí que tienes ya unos gastos. Hay un impuesto anual que se llama IBI, que depende del valor del inmueble y la ubicación, que es lo que se refería a Dylan, pues que son 600, 1.000 euros al año, o sea, no son grandes cantidades, ¿vale? Es igual que la tasa de basura, es algo pequeñito. Y los gastos de la compraventa, notaría, registro y gestoría, aproximadamente un 10%, ¿vale? Entonces, esos son un poco los gastos y creo que no hay más preguntas de momento. Había una de que si era conveniente comprar en euros o en dólares. ¿Verdad? Solo se puede en euros, porque no se puede comprar aquí en dólares. Claro. Y luego que si el historial, entiendo que el historial de crédito que sacas en Perú, si es válido aquí en España. Lo dice en el caso, por ejemplo, de una empresa rentable que tiene 5 años establecida en Perú. A ver, normalmente lo que vamos a mirar es el perfil de la persona física.
¿vale? Vamos a ver, mira, los ingresos de la persona física, si tiene una empresa, estupendo, que nos aporte su empresa para que veamos cómo es la empresa, pero esta empresa le pagará teóricamente pues unas cantidades mensuales, anuales al titular. Sí que puede ser a veces que un cliente no quiere pagarse tanto desde su propia empresa por no pagar impuestos y tiene unas cantidades muy importantes retenidos, beneficios retenidos en la empresa. Eso puede ser interesante, lo podemos tener en cuenta también para el perfil del cliente, siendo dinero suyo, si la empresa es suya, lo podemos tener en cuenta también para los ratios, pero no sé si es la pregunta realmente. Pareciera que sí, estaba destinada a eso, sí. Hay dos Genial. preguntitas más. En ese tiempo de reflexión que comentaste de los 10 días, la propiedad que el cliente quiere comprar ya no se visita. ¿Cómo funciona si hay que dejar una reserva o cómo sería si lo Son podéis? dos cosas diferentes. Los 10 días de reflexión es el banco, para que el cliente tenga muy claro. Con la inmobiliaria, que mejor que contesten los de Remax, hará un contrato de arras que tendrá una Claro. fecha de vigencia. Y Sí, si tiene eso, efectivamente. ya no se muestra la casa a nadie más. Sí, o sea, son dos procesos paralelos. Por una parte, el cliente lleva el proceso de compraventa y por otra parte, en paralelo, está mirando la financiación. El periodo de reflexión es simplemente la financiación para que el cliente, cuando vaya a firmar la hipoteca definitivamente, el día de la compraventa, pues tenga claro todo lo que está contratando, ¿vale? Eso es un acta de transparencia. El proceso de compra, como funciona normalmente, es tú visitas una casa, si estás interesado y quieres hacer una oferta, porque quieres hacer una oferta del precio o por un precio superior o un precio inferior, dejas una señal. Una vez que el propietario te ha aceptado esa oferta, lo siguiente es hacer unas arras, ¿vale? Las arras ya sí que es una cantidad más importante, suele ser un 1% sobre el precio de compra, y con eso sí que la vivienda ya está, en la duración que tenga las arras, protegida, digamos, a tu nombre. O sea, salvo, pero tú también tienes la obligación de comprar. En el caso de que no comprases, perderías las arras. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ese sería el proceso de compraventa. El proceso de hipoteca va en paralelo. Imagínate que tú no tienes firmadas unas arras ni nada y estás yendo avanzando con el proyecto hipotecario, el periodo de reflexión no te protege de nada. O sea, simplemente eso es para conceder la hipoteca, no tiene nada que ver con la vivienda. ¿Vale? También nos pregunta Jessica si hay algún bono para la primera vivienda que se compra. Solamente eso es para residentes. Cuando eres menor de 36 años, vas a comprarte una propiedad y demás, y cumples una serie de requisitos, sí que se puede llegar a una financiación del 100%, pero eso solamente aplica a primera residencia aquí en España para cliente residente. Pero puede ser un residente peruano que lleva al menos 3 años aquí. Y también tenemos, Maite, no es por corregirte, además del joven, tenemos el familiar. Sí, también. Tenemos dos posibilidades para personas que llevan más de 3 años residiendo y pagando impuestos en España, que sí que pueden llegar a porcentajes muy altos, avalados, digamos, por el gobierno. ¿Vale? Bueno, en pantalla os he dejado el contacto de Rimas Finance, también un código QR que podéis utilizar si queréis mandarnos alguna duda de clientes o clientes que quieran que les miremos un poco cómo funciona la financiación. Lo podéis hacer a través del QR, que si os sirve yo luego os lo mando y lo podéis pasar a los clientes o directamente escribiéndonos a nosotros, ¿vale? O sea, de cualquier manera os resolvemos las dudas. Y ahora, si os parece, vamos a avanzar, porque vamos un poquitín mal de tiempo, vamos a avanzar con Graciela, con la plataforma de referidos internacionales, para que nos cuente un poco cómo funciona, todas las funcionalidades que tiene. Y, Graciela, ¿prefieres presentar tú? Sí, la presento yo, no te preocupes, Vale, así pues entonces te libero. te dejo de compartir y así es más cómodo porque la vas moviendo tú Vale, directamente. pues a ver, aquí, déjame ver. Vale, si está viendo. Muchas gracias, Dylan. Nos comenta Dylan que tiene que marchar. Muchas gracias de todas formas por habernos acompañado. Bueno, sí se ve la presentación, ¿no? Sí. Vale. Bueno, todo esto se va. Primero os comento que toda la presentación os la he puesto en inglés porque traté de hacerlo en español y la verdad que la traducción deja bastante que desear. Entonces, he considerado que es mejor dejarlo en inglés. De todas maneras, yo os voy a poner las flechitas donde tenéis que ir haciendo clic para ir haciendo diferentes ajustes.
y yo entiendo que van a estar trabajando un poco en mejorar la traducción. Yo ya me he puesto en contacto con RIMAX LLC para dejarles saber de algunas cosillas que hay que tunear un poquito más. Para entrar en la nueva plataforma de MaxRefer, pues hay que entrar en remax.net, obviamente. Para esto hay que usar el correo de remax.net que se te asignó como agente de Remax, básicamente. Ya luego cada quien tiene su propio correo, digamos, local. El nuestro, por ejemplo, acaba en .es. Entonces, con eso ya tú accedes a tus herramientas a nivel local, a nivel región. Pero para esto sí tienes que entrar con tu correo de .net. Para acceder a MaxRefer, pues es muy obvio. Hacemos clic aquí en MaxRefer y te va a aparecer esta pantalla. MaxRefer es una colaboración que ha hecho Remax LLC con Resource, que es una plataforma que se usa mucho en Estados Unidos. Y ellos han creado como una subdivisión dentro de esta plataforma solo para Remax. Entonces, esto es lo que va a aparecer. Es como una especie de red social también, porque van a ir apareciendo todas las cosas que tú vas publicando más adelante, que eso os lo voy a comentar. Yo os voy a mostrar lo que sucede con mi perfil, porque no puedo entrar con el perfil de otra persona. Yo no tengo un perfil de agente, lógicamente, entonces por eso pone que mi perfil solo está al 52%. Lo ideal es que el vuestro esté al 90 o al 100%, lo que quiere decir que tenéis toda la información totalmente completa, ¿no? Entonces, lo primero que vais a hacer es editar el perfil y os va a aparecer esto. Entonces, ahí tenéis el correo de .net con el que siempre tenéis que acceder a esta plataforma. Podéis añadir el número móvil, vuestro rol, etcétera. Tenéis varias opciones. Hay unas opciones que son de pago. Por ejemplo, añadir el logo, si vosotros tenéis un logo como una empresa, digamos, o un agente, una marca personal, eso es un upgrade que tenéis que pagar. ¿Ok? Aquí también toda vuestra información de contacto de la oficina en la que trabajáis, redes sociales, si tenéis una página web propia también la podéis poner. Y si queréis optar por la opción de pago, tenéis la opción de poder añadir vuestros perfiles de LinkedIn, de Twitter, de Instagram o Facebook. Y luego los idiomas que habláis y cuánto tiempo lleváis más o menos como agente inmobiliario. Luego, opción de pago son las áreas en las que os especializáis y los diferentes premios que hayáis ganado o cualquier credencial que podáis tener. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es mandar un referido. Entonces, para eso os vais aquí donde pone Referrals, se os va a abrir una pequeña pantallita y vais a crear. Aunque tenéis también la opción de hacer clic aquí y os va a aparecer esta siguiente pantalla. Una vez que estéis aquí, esto es como, digamos, el muro donde vais a ver lo que habéis enviado y los referidos que habéis recibido. ¿Ok? Eso os lo mostraré un poquito más adelante. Para crear un referido, pues podéis hacer clic aquí, aquí o aquí. Hay muchísimas opciones, imposible no verlo. Entonces se os va a abrir esta pantalla. Tenéis que ir rellenando diferentes tipos de campos. En este caso, lo primero es qué ofrecéis como comisión. Aquí en este caso pone porcentaje de la comisión del agente, pero tenéis muchas más opciones. Este es un pequeño ejemplo de lo que hay. Luego, ¿dónde está buscando vuestro cliente una propiedad? La ciudad, el estado, provincia, el país y el código postal, si lo sabéis. Después, ¿qué tipo de propiedad? ¿Cuántas habitaciones? ¿Cuántos baños? El tamaño, que aquí viene en pies cuadrados, pero tenéis diferentes opciones, lo mismo que en el tipo de propiedad. ¿Vale? También tenéis que poner más o menos el rango de precio que está buscando y también os pide si el cliente ya tiene un preaprobado para una hipoteca. Os da la opción de que sí, no o que no lo sabes. Luego ya esto es opcional, os voy a explicar.
La información del cliente que vosotros estáis refiriendo no la tenéis que dar ahora mismo en este primer paso. Esto es algo opcional que podéis optar por no rellenar y más adelante cuando elegís un agente, en este caso en España, con el que queréis trabajar, pues ya le vais a dar los datos, pero esto no es obligatorio y os permite seguir con el proceso sin ningún problema. Y luego aquí pues podéis añadir pues algún dato en particular, como es una familia joven con 2 niños que se muda por cuestión de trabajo y buscan una propiedad que se ajuste a sus necesidades, por ejemplo. Luego vais a ver los referidos que ya habéis mandado. Entonces, en este caso, volvéis a hacer clic en referidos, mis referidos, y vais a ver los que habéis mandado y los que habéis recibido. Yo, obviamente, como no soy agente, no tengo nada puesto, pero ahí os saldrán todos los que habéis enviado, o en el caso de que alguien quiera mudarse a Perú, pues también algún referido que habéis recibido. También podéis publicar, si queréis, una propiedad para ofertarla en esta red tan amplia. Entonces ahí os iríais a Listings y a crear un listing. Y también podéis hacerlo en la parte de arriba. Aquí obviamente vais a rellenar toda la información necesaria. El caso, por ejemplo, donde pone MLS, nosotros tenemos una MLS española, no sé si existe en Perú, pero yo ese campo obviamente creo que lo dejaría en blanco porque no viene mucho al caso, sino está más destinado al americano. Y luego tenéis la opción de añadir fotos, detalles adicionales y una pequeña descripción que, si os fijáis en el lado derecho, podéis pedirle ayuda a ChatGPT para que os haga una descripción un poco más profesional de la propiedad. Una vez que habéis creado ese listing, aparecerá aquí en la pantalla y lo verá todo el mundo que entra a Max Refer. Puede que a alguien le interese y te contacte. También podéis tener un cliente comprador con el que se está trabajando mucho últimamente, que tiene unas ciertas necesidades. Entonces vamos aquí a Buyer Needs, a Create, y aquí vais a poner qué es lo que está buscando vuestro cliente comprador. De nuevo, ponéis la ubicación, el estado, el país, qué tipo de propiedad, precio mínimo, que podéis cambiar la moneda si queréis, habitaciones, un pequeño mensaje, lo mismo. Es un cliente jubilado que quiere irse a España pues, a gozar de su jubilación, por ejemplo, y busca mudarse a las Islas Baleares. Pues ya está. Luego también tenéis la opción de buscar a un agente. Supongamos que todo lo que os he enseñado anteriormente pues no es lo que estáis realmente tratando de hacer en la plataforma, sino que simplemente queréis contactar con un agente, en este caso en Madrid. A mí automáticamente me enseña los agentes que están cerca de nuestra oficina a un radio de unos 20 kilómetros. Ya luego, si quiero, puedo usar diferentes filtros, como poner el nombre de un agente, alguien que, por ejemplo, hayáis conocido en algún evento, alguna designación en particular o cuántos años de experiencia tiene, y eso os aparecerá aquí en un listado. ¿Vale? Ahora, si habéis usado Max Center anteriormente, había una opción que se llamaba Find and Refer. Esa opción sigue existiendo y hasta donde yo sé, no la van a quitar. Lo que han eliminado es Global Referrals, pero Find and Refer sigue existiendo. Es la manera antigua en la que se mandaban referidos y la podéis seguir usando también. Entonces aquí vamos a ir a Find and Refer y Find and Refer an Agent. Entonces aquí lo que vas a hacer es a buscar a un agente. Puedes buscarlo por ciudad o por país, o puedes buscarlo por su nombre. Vuelvo y digo, alguien que has conocido en algún evento, en algún webinario, por ejemplo aquí, y lo quieres contactar directamente. Entonces yo he buscado en Madrid y me sale un listado muchísimo más largo que esto, porque pues es un pantallazo, un recorte de pantalla nada más. Entonces yo miro, digo, bueno, esta persona me resulta interesante. Fernando Rico es una persona de Madrid
veo que tiene 21 años de experiencia en RE/MAX, pues oye, me suena como que es una gente que sabe lo que está haciendo. Le hago clic a su perfil y veo que, pues efectivamente, es una persona que tiene un perfil bastante completo, habla 2 idiomas, lleva desde el 2004 en RE/MAX y es un Hall of Fame y tiene diferentes premios. Me cuadra, ¿no? Entonces digo, bueno, pues le voy a mandar un referido. Tengo un cliente, me parece que él me puede ayudar. Y aquí es donde voy a empezar a rellenar toda la información de lo que está buscando mi cliente. Ahora, supongamos que antes de hacer todo esto yo prefiero hablar con él directamente. Puedo conectar con él, mandarle un mensaje, decirle que me llame o puedo llamar a su oficina. Y entonces tienes diferentes opciones. Eso ya, como tú veas, te sientas más cómodo. Aquí vas rellenando la diferente información que es muy similar a la que hemos visto en Max Refer. Es básicamente, yo diría que lo mismo. De nuevo, la comisión aquí ya no te da la opción de diferentes monedas, solo te da estas 4 opciones. Y de nuevo, el cliente, la información del cliente es totalmente opcional. No tienes que enviarla en este primer momento. Y le mandas a él un referido. Ahora, ¿qué pasa? Como vimos en Fernando Rico, él tiene un perfil muy completo. Es necesario que vuestro perfil tenga toda la información posible para que obviamente llame mucho más la atención a un posible agente que te quiera hacer un referido. Para eso vamos aquí a donde dice Update Profile y como veis hay diferentes campos para rellenar. Vosotros le dais a Edit, tenéis la información general, etcétera. Y lo vais cambiando, es información muy, muy básica, ¿ok? Y después algo muy, muy importante es el email. Como os he dicho, cuando entráis a Max Center, vosotros usáis vuestro correo.net. Ahora, todo lo que hagáis en esta página os va a llegar un aviso a ese correo de .net. La mayoría de los agentes que no son americanos no utilizan ese correo. Entonces, hay una manera, mucha gente no la conoce, os lo digo porque es importante, para que los correos de .net os lleguen a vuestra cuenta de RE/MAX en vuestra región. Entonces, para eso os venís aquí a donde pone Settings o Ajustes, supongo que estará traducido, y Forwarding. Como veis aquí pone Forward Email to y yo he puesto remax@remax.es. Lo podéis editar dándole clic al lapicito y ahí podéis poner vuestro correo en Perú. Todos los correos que lleguen a vuestra cuenta de .net os llegarán directamente a vuestra cuenta local. ¿Ok? Es algo muy importante porque si no, alguien os puede mandar un referido, la comunicación os llegará a .net y si no revisáis ese correo, nunca os vais a enterar. ¿Ok? Eso es todo, a menos que haya alguna pregunta, no me he fijado, ahora lo miraré. Y de todas formas, ahí tenéis mi correo electrónico para que me podáis mandar cualquier pregunta o incluso algún referido muy especial que queráis o alguna agencia o alguien en particular con quien queráis conectar. ¿Ok? Así que por mi parte, esto sería todo. No sé si hay algo más Muchas que gracias. comentar. Gracias, Graciela, por acá Nada. viendo toda la información. Efectivamente, el sistema tiene 2 años ya funcionando y creo que, como tú dices, y nosotros lo insistimos siempre, la red es importantísimo que tengan un perfil atractivo. Entonces, todos estos agentes que han hecho una certificación comercial, han hecho certificación de RE/MAX Collection, pues ir sumando todo este tipo de capacitaciones, el CRS, hacer atractivo tu perfil para que seas Efectivamente. elegible, literalmente elegible para los agentes que están fuera y que te quieran referir a alguna propiedad. Y no solamente desde España, sino de otro país, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Así que es importantísimo que toda la inversión que has hecho en tu conocimiento, en tu profesional, en tu carrera profesional de agente inmobiliario, pues lo puedas evidenciar acá, ¿no? Colocarlo y además de esto, una muy buena foto y estar atento a todas las recomendaciones que tú le has dado para poder mantener este perfil actualizado a través
través del Mac Center pueden ingresar a esta plataforma y actualizar esos datos de manera permanente. Es importante que el usuario esté activo también para que puedan acceder al sistema. Y recuerden que la cuenta del Mac Center se crea a partir del tercer mes que están dentro de la red. Así que eso por ahí como para hacer un pequeño recordatorio. No sé si tienen alguna pregunta vista por ahí, que están escribiendo por acá. No veo nada Agradecimientos así. nada más. Ya, No. sí. Agradecimientos. Si tienen alguna pregunta, chicos, aprovechemos que estamos en el momento. Ya vamos a dar por terminado en breve este webinario. Veo que han hecho varias preguntas, han sido interesantes, ya se las han respondido una a una. Así que lo más importante es que podamos aprender un poco más. Esto es algo que está haciendo España con varios países y los felicito por esto. Y bueno, ahora estamos en Perú con ustedes. No sé si tienen un mensaje final, Graciela, Maite, antes de cerrar. Maite, no se te oye. Nada, daros las gracias a vosotros por la asistencia y cualquier cosa que necesitéis o dudas que os puedan ir surgiendo con clientes, pues aquí estamos para echaros una mano. Efectivamente, lo que queráis, aquí estamos siempre disponibles. Genial, muchísimas gracias Maite, Graciela, de verdad, por toda esta información, a Dylan que ha estado con nosotros, a Raúl que está ahí por ahí tras cámaras, a Yolanda también por toda la organización que ha tenido con este webinario el día de hoy. Y desde Perú, en nombre de Avi, mío propio y todo el equipo de RE/MAX University Perú, pues agradecer nuevamente este tiempo, tanto a los agentes que han estado conectados aprendiendo y conociendo un poco más de esto, de esta oportunidad de negocio con la red de RE/MAX España, y para todos ustedes que también han dedicado el tiempo y las ganas para darnos toda esta explicación, esta información tan importante para la red. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias también que estás por ahí Muchas ya. gracias a Ahí te todos. veo. Sí. Gracias a Genial. vosotros. Estamos en Buenísimo. contacto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Cuídense. Chao, Buen chao. día. Hasta luego.